Muchas gracias, señora Presidente. Yo quiero empezar por una afirmación lisa, llana y clara. A Casa de Galicia y a los trabajadores de Casa de Galicia no les estamos dando ningún tratamiento especial en la ley que aprobó este Senado. Le aplicamos exactamente los mismos criterios que la 19.690, la misma que tiene toda empresa del sector privado que quiebra, que tiene insolvencia para poder abonar sus créditos laborales. La misma. Acá no es que nadie me venga a decir, como he andado escuchando por ahí, de que es una empresa privada y que cómo el Estado se tiene que hacer cargo. No, que el Estado, todas las empresas de este país aportan a un fondo que lo administra el Banco de Previsión Social y que de ese fondo se pagan los despidos cuando la empresa es insolvente. Tratamos como cualquier hijo de vecino, reitero, como cualquiera. Yo pregunto, ¿Casa de Galicia no pagaba a ese fondo? ¿No aportaba? ¿No tienen derecho sus trabajadores? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no tienen derecho? Se aporta a él 0,25 por 1000 para ese fondo. ¿Y qué, acaso ahora hay algunos que tienen que quedar excluidos del fondo? Yo sinceramente entiendo poquísimo esa afirmación. Que los preconcursales, los postconcursales, la ley 19.690, léanla de arriba para abajo, de abajo para arriba, del costado que quieran, para el costado que quieran, no habla nada de los preconcursales ni de los postconcursales. Y es más, y tengo hasta alguna duda, alguna discrepancia incluso con el senador Andrade, porque creo que la reglamentación tampoco habilita no pagarle a los trabajadores. Lo único que la reglamentación dice es que quiere determinar los montos en el proceso de liquidación concursal, que quiere que queden claros los montos, que es para ver sencillamente la participación de los trabajadores en la masa concursal. De eso se trata. Pero es eso. No hay que darle ninguna vuelta a esto. Pero además hay un segundo artículo y habla de la sentencia, y estos tienen sentencia. O sea que si no los habilita el primer numeral, los habilita el otro. Entonces, ¿de dónde sacamos esa teoría? Y los tratamos como a cualquier empresa privada. Y miren que algunos creemos acá, y yo estoy convencido, de que el Estado es el responsable en este caso. De que el Estado tiene una responsabilidad de la cual no se puede escapar, evadir, salir de modo alguno. El Estado, el Ministerio de Salud Pública es el que intervino. El Poder Judicial le sacó la administración al Ministerio de Salud Pública y la tomó él. El Poder Judicial le aviso que es el Estado también, porque nosotros tenemos un Estado en nuestra República con 3 poderes. Después, una sentencia judicial, o sea, del Poder Judicial, 23 de diciembre, es la que le quita la actividad a Casa de Galicia. Es el Estado. Señores legisladores, salvo aquel senador que está allí, aquel diputado que está allí, Vega, el senador extraneo que está sentado aquí adelante y va a volver ahí, y este legislador, el resto levantaron la mano por la 22.022. ¿Saben quién corrió a los trabajadores? Definitivamente, la 22.022 le sacó a la empresa la mercadería, porque le quitó los socios y se los distribuyó, y a los trabajadores los mandó una bolsa. ¿No es eso un despido? Si cuando cambian las horas de trabajo de un trabajador, este país le paga despido parcial. Entonces, ¿de dónde que no tienen derecho
alguno, los dejamos sin trabajo y no tienen derecho. Sinceramente, la responsabilidad del Estado es absoluta. Desde el mismo momento en que eligió intervenir a esta mutualista, que debía $1.300 por socio, y no intervino otra que debía 2.200. ¿Por qué eligió de un modo o del otro? Hasta desde ese momento ya hay responsabilidad. Hay responsabilidad clara de ACE, que hizo que se vencieran cheques porque no pagó, antes de que se venciera el certificado de PS, no le pagó a Casa de Galicia, ya intervenida, no le pagó lo que le tenía que pagar y dejó que se vencieran los cheques. Pero fue peor, fue peor. ACE no se presentó a la puja, no se presentó al remate. Eso perjudicó la masa concursal, eso perjudicó la platita que había que distribuir entre los trabajadores, que es un episodio además del que tal vez haya que conversar un poquito. Por suerte hubo alguien que se presentó. Como Dios no desampara a nadie, había alguien que tenía un crédito aprobado en el Banco de la República de manera express. Me hace acordar al señor de la derecha. Hubo alguien que tenía ese crédito por milagro, que como estoy seguro de que además los agentes de crédito allí estudian muy bien las cosas, no era un crédito improvisado, era un crédito que iba dirigido a Casa de Galicia. Claro, no tenían Casa de Galicia cuando estudiaban el crédito. Seguramente ese crédito ya contenía lo que ha pasado estos días en Casa de Galicia, que le destinaron un par de pisos a la filmación de Floricienta, que ahora se llama Margarita, el proyecto, con Cris Morena. Set de filmación en el medio de un sanatorio. ¿Desde cuándo? Seguramente, claro, eso vino a salvar el... Quiero hablar del tema del riesgo, Nuestro proyecto, la ley aprobada, dice que el Estado debe pagar esa cifra, 20, 21, 22 millones de dólares a sus trabajadores, y se terminó. Bueno, en la situación que ingresamos ahora es una situación absolutamente indeterminada, donde es obvio que los trabajadores van a hacer juicio. ¿Cómo voy a cobrar 170 si ya hay sentencias, que las tengo acá, por 1.200.000? ¿Cómo me voy a conformar con 170? El juicio lo gano al galope. Pero y si no, al final de cuentas no valdrá la pena correr el riesgo. ¿Vale la pena correr el riesgo? Se van a presentar y la sumatoria de esos juicios es por lo menos 42. Entonces, ¿dónde está el análisis de riesgo racional que a mí me dice que por no poner 5 más, 8 más, estos cálculos que se estaban diciendo acá, voy a tener que poner 34, por lo menos, porque queda indeterminada la cifra. Y esta historia arrancó antes, y lo quiero decir porque Vega, Estraneo y yo fuimos los que cuidamos desde el primer día las finanzas del Estado con responsabilidad. Entonces a mí nadie me va a hablar de falta de responsabilidad. Responsables fuimos nosotros que dijimos, esto se arregla con 7 millones de dólares, les va a costar 50. Tengo acá los pagos hechos. Dijeron, no tenemos que pagar nada. Bueno, del Fondo de Garantía de la IAMC ya están pagando, ya se llaman pagos 8. Y van a pagar los 50 de la deuda. Pero además ahora asumen otro nuevo riesgo. Entonces, al final de cuentas, ¿de quién es la conducta irresponsable? ¿De los que avisamos o de los que asesoraron en este caso? Sinceramente, tengo la tranquilidad de conciencia de haber defendido desde el primer día
al Estado, a los trabajadores, las finanzas de todos los uruguayos y de no asumir en nombre del Estado riesgos absolutamente que me animo a calificar de irresponsables. El veto. Hablar del veto. Antes de eso, se nos dice que estos trabajadores cobraron seguro especial. Y yo pregunto, ¿desde cuándo el seguro se computa como despido en el Uruguay? ¿Desde cuándo? Dos cosas separadas. Pero le pregunto a este Parlamento acá, al legislador que hay acá, ¿cuántas veces levantamos la mano para seguros especiales y especialmente en los últimos tiempos? Y no nos olvidemos que esta se cayó en la puerta de la pandemia, saliendo de la pandemia. Agentes de salud en la puerta de la pandemia. El veto. Tengo las situaciones. El problema es que no les quieren pagar a los funcionarios, a los empleados de Casa de Galicia no les pagan porque son muchos. Y dicen que se viola la Constitución. El principio de igualdad, artículo 8 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 8? Dice que los ciudadanos somos todos iguales ante la ley. Los ciudadanos, no nuestros agrupamientos. No dice si nos agrupamos de a más o de a menos. Dice que cada ciudadano es igual. Y acá es cada trabajador que tiene el derecho igual a todos los otros trabajadores. Y no importa si su empresa, la empresa en la que está, es más grande o es más chica. Para terminar, quiero hacer algunas preguntas de este proyecto. Que el proyecto en sí ya es un reconocimiento de que tenemos razón, de que la ley tiene razón, porque por algo mandan un proyecto que tiene exactamente el mismo formato que el nuestro, que lo que hacen es discriminar a los trabajadores de Casa de Galicia en cuanto a lo que tienen que cobrar, en cuanto al monto, pero en la forma es lo mismo. Lo único que le dicen, usted me firma acá, pero me tiene que firmar que yo me quedo con todos sus créditos laborales. Con todos sus créditos laborales. Le piden que renuncie a todos los derechos de la ley 19.690. ¿Saben qué es esto? Esto es el reconocimiento de que saben que hay riesgo jurídico y de que el riesgo jurídico es machazo. Si estuvieran tranquilos no le pedían al trabajador que le pasara sus créditos laborales. Le dirían, me pasás tu crédito laboral hasta la plata que te estoy pagando. Pero no todos los créditos. Porque saben que el riesgo es grande. Pero además, queda clarísimo que este es el reconocimiento de que los trabajadores de Casa de Galicia tienen derecho. Está reconocido. Si le piden que renuncie al derecho es porque tienen derecho. Nada más evidente y más claro. Entonces, ¿cómo es que podemos sostener una posición diferente a la que hemos sostenido? Yo voy a decir algo, señor presidente, dos cosas. Aquí perdieron los trabajadores, perdieron los médicos, perdió Casa de Galicia, perdieron los gallegos, los socios ni que hablar. Se me decía el otro día que los remedios que daban están fuera del Vademecum, que eso era arriesgar el patrimonio de la institución. Perdieron todos. Alguien debe de haber ganado. En esto alguien debe de haber ganado. Algunos se habrán quedado con más socios y algún otro habrá perdido a su competidor en un mercado de dos. Mi divisa es defensores de las leyes. Nunca dijo defensores de intereses. Gracias, señor presidente.